Hola y bienvenido de nuevo a este curso de desarrollo de aplicaciones para iOS. Esta es la clase número 2 y vamos a llevarnos una introducción sobre Xcode, sus componentes, sus partes importantes que debemos conocer, los tipos de archivo y bueno, una generalidad de lo que vamos a estar trabajando con Xcode para que pues, te familiarices con la herramienta. Si vienes del curso pasado de desarrollo de aplicaciones, de fundamentos de programación, pues habrás escuchado que dije muchas veces las palabras librerías, frameworks, etc. Entonces vamos a llevarnos una breve introducción sobre estos términos y si tú ya sabes o tienes nociones de programación y te quieres ir directo al grano, puedes adelantar este video para conocer Xcode o irte a la siguiente clase donde ya empezaremos a ver cosas más específicas sobre el desarrollo de iOS. Ahorita vamos a dar una introducción a estos términos y después a conocer un poquito de Xcode. Ahora, pues, ¿qué es Xcode? Xcode es un IDE, ahorita vamos a ver qué es un IDE, que permite desarrollar aplicaciones para la familia de dispositivos Apple, llámese iPhone, iPad, iPod, y también para los sistemas operativos más concretos como es el sistema operativo del reloj, el WatchOS, el macOS o inclusive plugins de Safari. Te permite hacer muchas cosas, si no es que todo lo que necesitas hacer y desarrollar para la Mac. Ahora, yo dije que es un IDE. IDE, por sus siglas en inglés, quiere decir Ambiente de Desarrollo Integrado, Interface Development Environment. Un IDE es un conjunto de herramientas que nos van a permitir desarrollar programas para una plataforma en particular. Pero con IDE se refiere un poquito más a herramientas de desarrollo como compiladores, herramientas gráficas, constructores de vistas, etc. Entonces, pues tenemos varios ejemplos, el Android Studio, el Visual Studio, Android Studio pues para aplicaciones de Android, Visual Studio para aplicaciones de Windows, Eclipse pues para aplicaciones Java en general, muchísimas otras cosas más. Y bueno, esos son IDEs. El IDE pues será nuestra herramienta, nuestro programa que nos permita construir. Normalmente el IDE tiene una tendencia más visual, es decir, pues trabaja de una forma más visual para que el programador pueda hacer más rápido sus cosas. Ahora eso nos lleva al término de librería. Muchas veces, inclusive en el curso pasado, yo dije, bueno, es que esto es una librería. Una librería es un conjunto de código que ya está escrito que nos va a permitir hacer llamadas a ese código para utilizarlo y hacer otras cosas. Por ejemplo, la librería de UIKit, User Interface Kit, que viene en el ecosistema de Apple, es una librería que nos da todos los elementos necesarios para trabajar con los elementos gráficos de iOS, de macOS, en este caso a lo que nos interesa, pues de iPhone. Todos los botones, las tablas, los sliders, todo eso viene dentro de esa librería. Entonces, pues la librería contiene código que alguien más escribió para que nosotros podamos reutilizarlo y pues no modificarlo, pero sí reutilizarlo o heredar de él para hacer nuestro objetivo. Un SDK, también esta palabra es muy sonada y de hecho si tú te vas al sitio de Apple, pues te va a hablar mucho de SDK porque es un término muy utilizado en el desarrollo de software. Un SDK refiere por sus siglas en inglés a Software Development Kit, kit de desarrollo de software. Y un SDK pues es una compilación de librerías. O sea, un SDK va a tener muchas librerías para desarrollar programas, desarrollar software para una plataforma en particular. En este caso, las herramientas que te brinda Apple para desarrollar para iPhone y para sus ecosistemas, sus plataformas, el SDK, pues viene con las librerías, con los códigos que ya vimos en Swift, en Objective-C, viene también con el Xcode. El Xcode podría formar parte del SDK, el IDE, porque el SDK es todo el kit, todo lo que te va a dar y que te va a permitir desarrollar aplicaciones para esa plataforma. Bueno, brinda también algunos compiladores, debuggers, vamos a ver después qué es eso de debuggers, todo lo que nos va a ser necesario para el desarrollo de las apps. Y después tenemos un framework. Un framework es algo muy similar a una librería,
pero es más extensa. Es decir, haz de cuenta que un framework puede tener aplicaciones en diferentes plataformas o con diferentes objetivos. Por ejemplo, hay unos frameworks del lenguaje de programación PHP pues que pueden servir para el diseño web, pueden servir para consulta de bases de datos, puede servir para muchas cosas, pero es un solo framework. Así como para Windows hay un framework que te sirve para aplicaciones web, para aplicaciones de escritorio, para aplicaciones de cualquier otra cosa, puedes hacer muchos tipos de cosas, cubrir muchas plataformas, pero con una sola librería, con un solo framework, que es el que contendrá pues más librerías. Por ejemplo, dentro del SDK de iPhone se incluye el framework de Cocoa Touch. Cocoa pues es una infraestructura, una tecnología que inventó Apple para programar para sus Macs. Y Cocoa Touch es como la evolución de esa librería para programar para los iPhones, para las iPads, para todo lo que tiene que ver con interfaz Touch. Y entonces ese es considerado un framework, porque dentro de ese framework hay todas las librerías que vamos a ocupar. UIKit, mapas, todo va a estar dentro de ese framework, ¿de acuerdo? Después tenemos una API, también es una palabra muy utilizada y en este curso vamos a ocupar algunas APIs. Y las APIs pues no es más que referirse, bueno, por sus siglas en inglés, quiere decir Application Program Interface, que es la interfaz del programa de una aplicación. Y pues no es más que los métodos, las funciones que uno manda a llamar para hacer uso de una librería o de un software. Por ejemplo, una API en el caso de iOS sería llamar la función print para imprimir algo en la consola. Eso yo estoy haciendo uso de una API porque es un método de una librería que ya me dieron los de Apple para yo poderla utilizar. Entonces a eso se le llama API. También la palabra API, el término, lo ocupamos mucho cuando nos referimos a servicios web, consulta de datos y transferencia de información en la web, pues porque API se refiere cuando tú mandas llamar una función en el servidor de Twitter para descargar una lista de tweets de un usuario, pues en el servidor de Twitter hay un programa que está escrito con esa función en particular. Y pues eso es la API. Tú estás mandando llamar la API, ese método, para obtener la información. A eso se refiere API. Y bueno, todos los SDKs, librerías, frameworks, todo lo que acabamos de ver anteriormente, pues contiene APIs, porque las APIs son los medios de enlace con los que nosotros entramos a trabajar con esas librerías y hacer uso de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya vimos SDKs, ya vimos APIs, ya vimos frameworks, ya vimos IDEs, ya vimos librería. Y bueno, al final del día todas estas herramientas están escritas, están inventadas para que nosotros como desarrolladores pues nos enfoquemos en desarrollar nuestra creatividad para hacer cosas padres, para hacer cosas que funcionen. Y bueno, en el caso particular pues Apple abre toda esta serie de herramientas para que nosotros podamos hacer aplicaciones para sus productos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a conocer Xcode. Ahora sí, vámonos a la herramienta que vamos a estar ocupando en todo el resto del curso, que es Xcode. Entonces, si ya lo bajaste, en la clase anterior explico cómo bajar Xcode desde la tienda de aplicaciones. Es muy sencillo. Y bueno, si ya conocías los términos de API, framework, todo eso, pues más o menos por este punto adelantaste el video para continuar. Entonces, cada vez que abres Xcode, por default te abre esta ventanita pues que nos dice si queremos empezar con un playground. En el curso de fundamentos de programación ya estuvimos trabajando con los playgrounds, que es un ecosistema de programación en Swift que compila en tiempo real. Si quieres conocer más del playground lo puedes ver en el curso de fundamentos de programación, y después nos abre estas dos opciones: crear un proyecto de Xcode desde cero o clonar un repositorio. Si no sabes qué es un repositorio, pues es un almacenamiento en otro lado, en un servidor normalmente, donde puedes guardar proyectos, y el repositorio se refiere a esa referencia para jalar tu proyecto y normalmente son utilizados para trabajos en equipo. Pues en alguna clase podremos trabajar con Git,
que es como la fuente de repositorios más utilizada, y laboralmente cuando sabes Git es un plus muy grande, entonces lo podremos conocer más adelante. Sin embargo, pues ahorita lo que nos interesa es ver Xcode. Si no te gusta que aparezca esta ventanita al abrir Xcode, pues lo puedes deshabilitar aquí, y del lado derecho pues tendremos nuestros proyectos recientes. Así que abre un proyecto de Xcode. En este paso me puedes ir siguiendo para que yo te vaya explicando qué es cada paso, qué es cada parte y qué es cada paso en Xcode. Cuando abrimos el proyecto, pues nos pide, ¿no? O sea, ¿para qué plataforma vamos a trabajar? WatchOS, tvOS, macOS. En este curso, pues vamos a utilizar únicamente iOS. Y tiene algunas plantillas preconstruidas. El Single View App, pues es una aplicación con una sola vista y nada más, pero ya viene con todos los recursos de la aplicación para que pues solamente tengas que ejecutarla. Es decir, no tienes que escribir todas las propiedades de una aplicación desde cero. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Después tenemos Game, que esto trae Sprite Kit, la librería de juegos de Apple. Ya viene como con un pequeño ejemplo de un juego cargado. Después tenemos realidad aumentada, una aplicación basada en documentos, lectura de archivos, un Master Detail App. Esto de Master Detail App se refiere a una aplicación que trae una tabla, y si tú quieres ver un elemento de esa tabla, pues te manda al detalle, ¿de acuerdo? Después tenemos aplicaciones basadas en páginas, tabuladores, que son los tabs que aparecen abajo, los botoncitos. Sticker Pack, bueno, esto ya refiere a funciones más específicas de iOS, que pues es los mensajes y los stickers de iMessage, ¿no? Y bueno, abajo también podemos empezar proyectos a partir de una librería, ¿de acuerdo? Pero bueno, normalmente vamos a empezar siempre con un proyecto de Single View App. Nada más solamente quise resumir cada uno de estos, pues para que en el futuro, si andas experimentando o quieres probar más cosas, sepas por dónde empezar. Vamos a darle Next, y cada que creemos un proyecto de iOS, pues nos va a decir que le asignemos un nombre al producto, un nombre a nuestra aplicación. En este momento le voy a poner ejemplo Xcode. ¿De acuerdo? Este product name normalmente es el que aparece en la pantalla del iPhone abajo, el nombre de la aplicación. Y bueno, iremos hablando más de esto más adelante, sobre todo a la hora de publicar una aplicación. Toda esta información es muy importante. Donde dice Team, bueno, pues es agregar una cuenta de desarrollador de Apple. Insisto, esto lo vamos a ver al final. Tiene mucho que ver en la publicación de las aplicaciones. En este caso podemos empezar sin ningún team, sin ningún equipo. Pues la organización es Mac Training, el nombre de tu organización. Y este identificador es muy importante porque es un identificador único que diferencia tu aplicación de otras aplicaciones. Normalmente se utiliza como el nombre de tu empresa, Mac Training. Pues se usa así porque es como la inversa del mactraining.com. Si no, ocupan para el identificador de las apps com.mactraining, o sea, al revés. Y pues después ya nos está diciendo que el identificador final va a ser com.mactraining.ejemplo.xcode, o sea, el nombre de nuestro proyecto. Insisto, esto a la hora de suscribirse a push notifications, a la hora de publicar las aplicaciones, pues es muy importante, lo vamos a ir viendo. Y después igual nos dice que si queremos empezar con algún preset, nuestro proyecto de Core Data, de pruebas unitarias, de pruebas de interfaz de usuario, pero bueno, hasta ahorita no vamos a ocupar esto. Y después pues me pide el lenguaje, vamos a estar trabajando en Swift. Me dice dónde quiere que lo guarde, yo lo voy a guardar en mi escritorio, y bien, pues ese es el proceso para crear un proyecto. Después pues tenemos un ambiente que al principio, si es la primera vez que ves Xcode, puede parecer un poco complejo, pero no lo es así. Realmente está basado en las principales herramientas, pues incluso de diseño, que pues tienen todo muy bien organizado. Por la parte de arriba, bueno, les voy a quitar la pantalla completa para que veamos las pestañitas que puede tener. Por la parte de arriba pues tengo todas mis acciones, ¿no? File, View, Edit, todo eso. Lo vamos a ir ocupando también. Después, ya en la ventana del programa, tenemos nuestra barra de herramientas, donde estos pues, son los botones más importantes, que son los de ejecutar, los de correr nuestra aplicación y detenerla. Y después tenemos nuestros esquemas.
Los esquemas son como perfiles que se pueden ocupar para ejecutar tu aplicación en diferentes ambientes. Por ejemplo, si yo tengo una aplicación que tiene una versión light, o sea, como la versión de prueba, pues puedo generar varios esquemas de mi aplicación junto con sus respectivos targets, sus objetivos, que pues mi objetivo de la light es generar una aplicación de prueba y mi objetivo de la aplicación general pues es generar una aplicación ya de costo, que sea la aplicación general. Y para eso se utilizan los esquemas, para probarlos en diferentes ambientes. Si nosotros le damos aquí, vamos a ver la lista de simuladores que tenemos. Entonces, pues si es el Xcode más reciente, te va a venir con los simuladores con la versión de iOS más reciente, la de producción, que ahorita, que si no mal recuerdo, pues es el iOS 11. Entonces, todos estos dispositivos simuladores traen el iOS 11. Entonces, nada más por probarlo, voy a ejecutar un iPhone 6, le puedo dar aquí correr y va a empezar a construir mi proyecto para ese iPhone 6. Ahorita pues no tiene nada de código, lo va a ejecutar sin ningún problema. Y pues ya me abre el programita que es el simulador. Ahora, es muy importante, si tú quieres probar aplicaciones en un dispositivo real, debes y tienes que tener una cuenta de desarrollador de Apple que cuesta $99 mensuales. Insisto, más detalles de esto lo vamos a ver al final del curso, pero bueno, si tú conectas tu iPhone, te va a aparecer aquí, pero a la hora de correrlo, pues no te va a dejar correrlo porque no estás suscrito a este programa de desarrollo, ¿de acuerdo? Y volviendo al simulador, bueno, puede que se tarde un poco en cargar porque pues obviamente el simulador es un tanto pesado. Ahí está cargando, pero bueno, mientras carga vamos a seguir viendo acá. De este lado de la barra de herramientas, en medio, pues siempre vamos a tener como una descripción de nuestros procesos. Y si le damos clic en el numerito, nos va a desglosar cada uno de los procesos en los que Xcode está trabajando. Pues primero tenemos que estar ejecutando nuestro proyecto de ejemplo, está conectando nuestro proyecto de ejemplo al iPhone 6 y así nos podemos ir viendo que va haciendo los procesos. De este lado tenemos vistas, que son vistas para nuestros editores de código, de nuestros editores de interfaz, ¿de acuerdo? Entonces puede tener vistas divididas, vistas de versión. Este de vistas de versión viene muy útil cuando estamos trabajando sobre repositorios. Y tenemos la vista de qué queremos ver en nuestra vista en general, ¿no? Pues la barra de la izquierda, que ahorita vamos a ver qué es eso, la barra de abajo, que a esta barra de abajo, pues esta área de abajo, perdón, se llama área de debug, que pues aquí veremos todas las herramientas que nos van a permitir debuguear una aplicación. Que debuguear pues quiere decir encontrar el bug, encontrar los errores. Cuando nuestra aplicación está fallando o algo no lo estamos haciendo bien, el área de debug nos va a ayudar a encontrar los problemas. Y la barrita de la derecha pues es un inspector como los de Mac. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros tengamos seleccionado, aquí nos van a aparecer diferentes propiedades. Por ejemplo, vámonos ahora sí con la barra de la izquierda. En la barra de la izquierda tengo mi explorador de archivos, donde exploraré todos los archivos que tienen que ver con mi proyecto. En principio pues tenemos el archivo de configuración principal de mi proyecto, ¿de acuerdo? Y pues tiene diferentes pestañas aquí y después tiene diferentes propiedades como las que ya vimos antes, como el display name y el identificador del bundle de la aplicación. Después tenemos la versión y el build. Estos también son muy importantes porque cuando tú mandas una actualización, pues debes de decirle al App Store qué versión es, la 2.1, 2.5, 3, y el build pues es muy utilizado a la hora de hacer pruebas para diferenciar. Puede haber 3-4 versiones de la versión 2.1, pero se diferencian por su build, por su número de construcción, porque pues la versión 2.1 cuando se construyó al principio tenía algo que la versión no tenía, algo que ya se lanzó en la construcción número 4, ¿no? Pero sigue siendo la versión 2.1. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Como vieron, pues ya me abrió el simulador y pues aquí pues yo puedo ver el simulador. Mi aplicación ya está corriendo, de hecho aquí en los procesos me dice que ya está corriendo. Y si yo abro la consola, Windows... View, en el debug area, activar la consola. Bueno, pues esa es mi consola, está en blanco, pero pues no me está mostrando nada porque mi aplicación no está haciendo nada, solo se ejecutó un proyecto en blanco, pero bueno, ya sé que está conectando con el simulador. Regresando a este archivo principal, esto de firmar la aplicación, sign in,
se refiere también a lo de la cuenta de desarrollador. Firmar una aplicación significa ponerle tu sello al compilado de personal o organizacional. Entonces tú le dices, esta aplicación pertenece a Facebook. Yo ya la firmé y yo pues ahora sí que me hago responsable sobre cualquier cosa que pase ahí y sobre las actualizaciones que haya que hacer. ¿De acuerdo? Entonces esto lo vamos a dejar para el final. Realmente no lo vamos a trabajar hasta que empecemos con notificaciones push. Después pues viene con la información de compilación de entrega del paquete. Cuando nosotros compilamos este paquete, pues nos está diciendo que es para la versión 11.4. Eso está bien. Nos está diciendo que es universal, es decir, puede correr en un iPad, en un iPhone. Esto a la hora de construir vistas nos va a afectar un poco y vamos a ver cómo podemos utilizar Auto Layout para resolverlo. Nos dice nuestra main interface. Ahorita viendo el tipo de archivos que hay en iOS vamos a entender un poco más, pero simplemente nos está diciendo que nuestra interfaz de usuario, nuestra interfaz visual, cuál es la principal, de dónde va a arrancar. Después nos está diciendo qué orientaciones puede tener y bueno, qué tipo de barra la que sale con el operador, la hora, también qué tipo de barra queremos que tenga. Todo esto pues ya refiere a algo más intuitivo, es decir, a funciones de una aplicación más generales. Después tenemos el Launch Image y el App Icon. El App Icon, como su nombre lo dice, pues es el icono de la aplicación, el que nosotros vamos a ver. Y ese icono se puede asignar, más bien se debe de asignar con un tipo de archivo que es más que nada una carpeta que se llama Assets o Xcode Assets. Pues los assets, como su nombre lo dice, es una serie de archivos multimedia. En el caso de los iconos, pues son cuadritos, imágenes en forma de cuadritos. Y pues si le damos clic, aquí ya vemos un tipo de archivo de Xcode, que es este compilado de iconos, y podemos ir viendo las propiedades de cada uno de los iconos. Por ejemplo, aquí me está diciendo abajo, en el App Store necesitamos un icono de 1024 puntos para iOS. Y si yo voy aquí a las propiedades, en la barra de la derecha le doy este iconito que quiere decir atributos, pues ya me dice el tamaño, me está confirmando que es de 1024 y a qué escala. Si aquí dijera escala 2 o 3, pues yo sabría que es el tamaño multiplicado por esa escala. Por ejemplo, si yo me voy al del iPhone, aquí me está diciendo al del iPhone Spotlight, que es como el que sale en la pantalla de principal, en el centro de notificaciones y todas esas cosas, me está diciendo que necesita un size de 40 puntos, o sea, 40 píxeles, pero multiplicado por 3. Todo esto para que se vea bien, y esto es muy importante porque si tu aplicación no cumple con los tamaños, es muy probable que sea rechazada por la tienda de aplicaciones. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso es un resumen de este tipo de archivo que son los assets. Y después nos dice que el launch screen. El launch screen es como la pantalla que se abre cuando nosotros presionamos el icono, nos lanza una pantalla. Esa pantalla recibe el nombre de launch screen, como su nombre lo dice. Y bueno, podemos tener una imagen literal, un PNG, un JPG, cuando queramos que se abra, o desde versiones muy nuevas de Xcode también ya podemos compilar un archivo de vista de Interface Builder para el launch screen. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces aquí yo escojo qué archivo de vista quiero que se ejecute o qué imágenes quiero que se ejecuten. Lo mismo como los iconos, tendrán que, si es con una imagen, tendrá que ser con sus respectivos tamaños para cada vista, para cada plataforma, iPad, iPhone, ya ves que hay muchos tamaños de pantallas. Y bueno, aquí ya tenemos cosas un poco más avanzadas, que pues es la conexión con otras librerías, conexión con compilados binarios, etc. Esto se utiliza más cuando queremos conectar nuestra aplicación con lenguajes como de más bajo nivel. Aquí hay que hacer algunos movimientos, y cuando queremos agregar librerías. Por ejemplo, en Embedded Binaries no voy a hacer nada, pero si yo quisiera en Linked Frameworks and Libraries, ya vimos que es una librería y que es un framework. Si yo le quiero conectar a esta aplicación otro framework que no está, pues le doy en el más y puedo buscar aquí. Nosotros vamos a trabajar con varios de estos, pero bueno, son también muy intuitivos. Por ejemplo, dice Contacts UI, que es el User Interface de los contactos. Eso se está refiriendo a alguna librería que seguramente me permite accesar a los contactos de mi usuario de la aplicación de forma visual, y pues así se va viendo todo esto. Ahora, algo también muy importante es que en la página de Apple
tiene toda la documentación sobre cada una de estas librerías. Entonces, si tú ves una librería que te suene familiar o que te suene atractiva para hacer experimentos, hacer aplicaciones, pues te recomiendo que la busques en la documentación de Apple. Te voy a dejar el link aquí abajo y que vayas a leer un poco más. Y son muy bien explicados. Viene una descripción de sus variables, de sus métodos y cómo las puedes aplicar. Sin embargo, pues vamos a usar las principales durante este curso. Y bueno, esto es todo sobre esta pestaña de general. Y bueno, ya conforme vayamos viendo el uso de cada una de las librerías y cada una de las aplicaciones, vamos a ir viendo todas estas demás pestañas, que en resumen, pues es las capacidades de mi aplicación. Pues si va a poder tener Apple Pay, Classic Hit, iCloud tiene, pues bueno, Apple ha evolucionado y tiene tantas cosas que podemos ocupar. Hasta dice aquí el NFC, cuando lees los tags de NFC, todo esto se va configurando aquí y pues te va llevando de la mano para decirte qué es lo que tienes que tener, cuáles son los requerimientos que debes de tener para implementar esa función en tu aplicación. Después tenemos algunos resource tags, info, build settings, todo esto pues son otro tipo de cosas que vamos a ir viendo, que son información para cuando compile nuestra aplicación, versiones, muchas cosas más, ¿de acuerdo? Pero pues son los archivos de configuración principal de nuestra aplicación. Entonces pues es muy importante que no los toquemos a menos de que sepamos más o menos qué estamos haciendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, dicho esto, aquí puedo cambiar en targets. Puedo cambiar de target de mi proyecto, pues aquí solo tengo un target, que es lo que te decía, si quieres una aplicación con variación y otra que no tenga variaciones. Y pues también puedo ver los ajustes de mi proyecto, que ya en mi proyecto pues solo tengo ajustes generales. Sigue siendo el objetivo. Uno de los ajustes principales es qué versión de iOS tienes como objetivo desarrollar. Pues lo vamos a dejar en la que viene por default y algunas otras propiedades de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Pero siempre trabajaremos en base aquí como objetivo pues a nuestro target de nuestra aplicación principal. Ahora, vámonos al lado izquierdo. Pues obviamente tenemos carpetas, que realmente estas carpetas son grupos. Cuando está de color amarillo se refiere a que estás accesando a un grupo en Xcode, que es como un sistema de organización dentro de los archivos de tu proyecto. Pero si aparece de color azul, significa que estás haciendo una referencia a un folder en Finder. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí a mi proyecto, clic derecho o control clic y le doy Show in Finder, pues ya me muestra mi proyecto y me está diciendo aquí que el assets, .xcode assets, es una carpetita de color azul. Bueno, ahí tiene unas ventanitas, pero pues eso es como un estilo adicional. Pero yo sé que esto en mi explorador de archivo real pues significa a una carpeta. Esto es muy importante conocerlo porque cuando agregamos unas carpetas a Xcode y no le decimos que queremos que sea de forma de grupos y movemos esas, Xcode se debe de encargar, tú le puedes decir que copie los archivos a tu proyecto. Y pues ahí no hay tanto problema, pero si no los copia y tú mueves por alguna razón esa carpeta que quieres copiar, bueno, pues se hace un relajo y luego tienes que andar buscando. Entonces te voy a ir dando tips para que no te sucedan problemas como esos a la hora de agregar archivos. Entonces, bueno, dentro del grupo de ejemplo Xcode, que es nuestro proyecto principal, pues empezamos ya a ver archivos de programación. Este archivo, los archivos, pues como trabajamos en Swift, siempre van a terminar con .swift y solo las clases pues solo serán de un archivo. Si conoces Objective-C, pues sabrás que allá son dos archivos, header, manifest y son muchísimas más cosas más complicadas, ¿no? Pero bueno, en este punto sabemos que los archivos Swift serán de programación y esos los vamos a ir viendo más adelante. Después tenemos el archivo Storyboard. Para conocer el archivo Storyboard debemos de saber que es un zip. Un zip, le voy a dar clic derecho a mi proyecto y voy a crear un nuevo archivo. Esto lo puedes ir haciendo tú si quieres ir siguiéndome e ir viendo, conociendo un poco más. Sin embargo, no vamos a tener ninguna acción hasta ahorita. Ahora, lo que yo voy a hacer pues es crear un archivo de vista individual. Podemos ver que cuando creamos, me voy a regresar, le voy a dar clic derecho otra vez y le digo quiero crear un nuevo archivo dentro de mi proyecto. Pues puedo crear archivos de muchos tipos. Por ejemplo, puedo crear una clase de Cocoa Touch. O sea, eso es, yo le estoy diciendo, voy a crear una clase
para una librería de los que trae el iPhone, de los que trae Xcode, el SDK. Y pues voy a crear esa librería para tener comunicación con el usuario, voy a crear esa librería pues para agregársela a mi aplicación. Casi siempre vamos a estar ocupando este tipo de clase de Cocoa Touch y el archivo de Swift. Los demás pues son archivos un poco más específicos, inclusive si quiero escribir algún bloque de código en C o en C++, lenguajes de más bajo nivel, lo puedo hacer, o archivo de Metal, que es para los videojuegos y el procesador y todo eso. Después tengo los archivos de User Interface. El Storyboard, ahorita lo vamos a ver. El View, ahorita lo vamos a ver. Empty y Launch Screen. Como te había dicho antes, puedes asignar un archivo de Launch Screen construido en el editor visual, o puedes también crear un archivo vacío de vistas. En este caso yo ahorita voy a crear una vista vacía, bueno, una vista con un archivo de vista con View. Y bueno, aquí tenemos otros tipos de archivos que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Por el momento me voy a quedar con User Interface. Va a crear un archivo zip. Me va a pedir el nombre, le voy a poner example y se va a llamar example.zip. Ahora, el zip refiere a un archivo de Interface Builder. El Interface Builder es toda esta herramienta, todo este ecosistema que nos ayuda a construir la interfaz de nuestras aplicaciones. Entonces, un zip es un archivo individual de vistas. Y en un zip puedo agregar en esta barra de al lado, en la derecha, pues ya cuando me meto a Interface Builder ya cambia un poquito. Ya empieza a tener como más propiedades. Esta ventana de atributos pues empieza a estar más completa. Y bueno, vamos a ir trabajando con cada una de ellas igual a lo largo de los ejemplos. Por ahora me interesa que veas que aquí abajo yo puedo, inclusive también puedo crear archivos desde aquí. Si yo quisiera crear una clase de Cocoa Touch, pues ya nada más la arrastro y la creo. Y aquí está todo lo que acabamos de ver en el S de New File, aquí aparece. Después también tenemos bloques de código. Aquí sí hay muchísimos. Pues hay bloques de código para hacer o sea, yo le bajé y así aleatoriamente, pues me salió un bloque de código para hacer una subclase de Swift o un switch, un estado de switch en Swift, etcétera, ¿no? Entonces estos también los podemos agarrar, arrastrar a nuestro código y llevarlo ahí. Tenemos nuestra vista de multimedia, que pues cuando agreguemos imágenes, videos, aquí van a aparecer, y nuestra vista de objetos. Estos objetos son objetos del Interface Builder. Entonces, cuando estoy aquí dentro del Interface Builder, pues tengo esta vista. Yo puedo arrastrar un botón, por ejemplo, y lo arrastro y se agrega aquí. Entonces, este zip lo que tiene detrás es un código XML, que es el que guarda como las coordenadas de los objetos, qué tipos de objetos hay, qué relaciones tienen esos objetos, etc. Entonces, pues este zip puede también ser de diferentes vistas. Por ejemplo, si yo quiero una celda de una tabla, todo esto, insisto, lo vamos a ir viendo, pero bueno, a grandes rasgos podemos saber que este puede ser de diferentes vistas, ¿de acuerdo? De diferentes tipos de vistas. Ahora, ¿por qué nos interesa conocer el zip antes de ver el storyboard? Pues porque el storyboard es un compilado de muchos zips. Entonces, en un storyboard, aquí lo que tengo es un zip, pero pues el storyboard es como más intuitivo, porque, por ejemplo, si yo agrego otro view controller, aquí estoy generando como otro zip dentro del storyboard, pero pues ya puedo tener una vista más general de mi aplicación. Por eso se llama storyboard, porque cuando tú grabas un video, pues haces un storyboard, un dibujito de cómo quieres que se vea, pero al final del día el video producido pues no se va a ver así, se va a ver ya con todo el caché que le vas a meter. Es lo mismo en la programación, o sea, aquí estoy viendo más o menos cómo se va a ver mi vista, pero ya con código pues empiezo a animar, empiezo a decirle acciones, empiezo a agregar información y ya sé que al final se va a ver pues como yo quiero que se vea, ¿de acuerdo? Entonces pues nosotros vamos a estar trabajando con los dos, con storyboards y zips, para ver cómo se diferencian, y porque los zips se siguen utilizando muchísimo. Los zips son muy convenientes en alguna construcción de algunas vistas muy complejas, ¿de acuerdo? Y bueno, después tenemos el assets, que ya lo habíamos visto, que aquí pues el assets es un tipo de carpeta que nos va a contener muchas variaciones de imágenes. Y el launch screen sigue siendo un storyboard, pero el launch screen va a tener que tener siempre una vista nada más, porque es como esa vista que te sale, pero pues este launch screen ya lo podemos construir con elementos del Interface Builder. No como anteriormente, pues que solo era una imagen estática, sino aquí ya le podemos meter un poco de elementos más dinámicos. ¿De acuerdo?
Y ahora finalmente pues tenemos el archivo info.plist. Cuando nosotros compilamos nuestra aplicación, lo primero que va a leer el iPhone a la hora de que le demos en el icono es este archivo info.plist, porque contiene toda la redirección que debe de tomar nuestra aplicación a la hora de ejecutarse. Por eso aquí me está diciendo pues cuál va a ser el archivo ejecutable, cuál es el identificador del producto, etcétera. Vamos a modificar a lo largo del curso algunas propiedades aquí, porque pues para modificar propiedades generales que tienen que ver con toda nuestra aplicación hasta el más bajo nivel, tiene que hacerse en este archivo info.plist. Que un archivo info.plist a su más bajo nivel, o sea, básicamente es un archivo de un diccionario, es una representación gráfica de un diccionario. No sé si podemos ver, si le vemos como source code, pues estamos viendo que es un diccionario, ¿de acuerdo? Un diccionario, esta estructura pues es de tipo XML, pero bueno, ahí vemos que es un diccionario. Y bueno, acá en productos pues tenemos cuando compilamos, nosotros sabemos que cuando compilamos una aplicación para iPhone, ya al final, por ejemplo en Android nos da un archivo APK, en iOS nos da un archivo IPA. Y bueno, cuando estamos corriendo nuestra aplicación en simuladores, pues ese archivo IPA como que lo genera temporalmente, y también genera temporalmente este archivo .app, como una aplicación de Mac, .app, que pues es la que ejecutará el simulador. Entonces cada vez que nosotros le damos aquí en ejecutar nuestra aplicación, genera este archivo temporal, pues que es la aplicación, el .app. Pero bueno, pues esto hasta aquí llega a su fin la clase número 2 en el curso de desarrollo de aplicaciones móviles para iPhone. Y bueno, te invito a ver la siguiente clase donde conoceremos un poco de la jerarquía de vistas en las aplicaciones de iPhone y empezaremos a ver un poquito más de códigos.